Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar la clase sesión número 4. Hoy tocaba la sesión 5, pero debido a los problemas técnicos del hermano Juan Carlos, entonces pasaremos a la sesión, nos devolvemos a la sesión 4 porque de todas maneras no tenemos el video listo. Voy a comenzar pidiéndole al hermano Rocky que me permita compartir y después tenemos una oración. Hermano Rocky, favor, permíteme compartir. Creo que puedo compartir. Sí, trabajando en eso. Déjame partir. A ver. Creo que sí, tú puedes ahora. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Compartir. Share screen. Aquí está, aquí está. Ya casi, hermanos. Muy bien, aquí va, aquí va. Un momento. Share screen. Que ahora sí. Hermano Rocky, esta parte del video la puedes cortar porque es puro cómodo. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Estamos hablando de la sesión 4. Vamos a pedirle a Ulises Bisset, por favor, dirigir la oración. Sí, hermano. Señor, en esta tarde, gracias le damos, Padre, porque estamos presentes aquí. Un grupo de tus hijos prestos, Señor, a estudiar tu palabra. Le pedimos, Padre, que tú pongas todo conocimiento en aquel hermano que va a impartir aquí hoy tu palabra, Señor. Que podamos entender, que podamos, Señor, aprender la sabiduría y poner por práctica todas aquellas cosas que tú quieres que vayamos arreglando en esta vida como cristianos, Señor. Le pedimos sabiduría, conocimiento y entendimiento para afrontar las cosas de esta vida, Señor. Gracias, Padre, y en el nombre de Dios amado oramos y le decimos que amén. Amén. Gracias, hermano. Voy a poner mi cámara. Un momento. Okay, Carlos. Dime. I am having unstable internet, so I made you co-host in case I lose the Zoom, okay? Ok, por favor. Gracias. Un momento, buscando mi cámara. Un momento. Hey, qué difícil está esto hoy. Ok. Aquí está mi cámara ya. Muy bien. Ya me pueden ver, ¿verdad que sí? ¿Está mi imagen ahí de video? Puedo verte, está bien. Gracias, gracias. Muy bien. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la sesión 4 asincrónica, pero hoy va a ser sincrónica en realidad. Sesión número 4, sesión sincrónica del curso Historia de la Iglesia. Repito, el nombre del curso Historia de la Iglesia. Y el día de hoy vamos a estar abarcando los capítulos 8 y 9 del libro que se conoce como Historia de la Iglesia Cristiana. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos allí unas imágenes que tienen que ver con los dos capítulos. El capítulo 8 está representado por una imagen de persecución y el capítulo 9 está representado por una imagen de confort, de triunfo de la iglesia sobre el imperio o de alianza con el imperio más bien, y ahí donde la iglesia empieza a corromperse. Muy importante eso. O sea, la sesión de hoy tiene que ver, es un punto de inflexión. La sesión de hoy es un punto de inflexión. Vamos a estar viendo históricamente cómo la iglesia, cuando estaba perseguida, la iglesia estaba bien, estaba creciendo, estaba pura, estaba más organizada. En fin, una serie de características de la iglesia que es perseguida y que son deseables. Y irónicamente, cuando la iglesia deja de ser perseguida, pierde esas características deseables y empieza a tener características indeseables. Entonces, vamos a hablar de que el periodo de la iglesia perseguida va desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Repito, es un dato muy importante, año 100 hasta el año 313.
Estamos abarcando un periodo de aproximadamente 213 años. Muy bien, vamos a sumergirnos en el cambio de actitud del imperio que tuvo hacia el cristianismo. Vamos a pasar de una época en que los cristianos eran perseguidos y martirizados y vamos a presenciar a la adopción del cristianismo como religión oficial. Pero esta alianza entre la iglesia y el imperio, como ya les había adelantado, afectó a la iglesia, la influencia del poder secular y la influencia de las corrientes culturales. Así que les invito a que avancemos en esta etapa de la iglesia, en esta transición que tuvo la iglesia, ¿verdad? De ser perseguida a después ser una iglesia que tenía alianza con el imperio. Y hago una pausa para que ustedes, por favor, sin ninguna pena, me hagan preguntas y hagan algún comentario. ¿Qué les parece la introducción que estamos haciendo hasta el momento? ¿Qué expectativa tienen ustedes? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere compartir? Muy bien, no hay problema. Seguimos adelante. Voy a estarles compartiendo ahora. Un momento. Necesito reducir el tamaño de esta pantalla aquí. Ajá. Vamos a estar ahora compartiendo lo que yo llamo resultado de aprendizaje. Resultado de aprendizaje, aquí está. Al finalizar la sesión número 1, les animo que vamos a comprender de manera objetiva el desarrollo del cristianismo, el desarrollo histórico del cristianismo. Y esta adaptación didáctica es necesaria para comprender ese desarrollo histórico. Y vamos a estar visualizando este video también. Número 2, vamos a identificar los dos periodos históricos abordados en esos dos capítulos y vamos a reflexionar críticamente sobre las influencias tanto positivas como negativas que moldearon el desarrollo del cristianismo. Y vamos a considerar cómo estas influencias afectaron la identidad y los valores de la iglesia y vamos a comparar y a contrastar la pureza y humildad originales de la iglesia perseguida con la opulencia y el confort posteriores que afectaron la integridad de la iglesia. Y vamos a apreciar las lecciones que se pueden extraer de esos contrastes. Y esos conocimientos adquiridos son para comunicar de manera fundamentada a otros acerca de Cristo, reconociendo la importancia de preservar la esencia y el propósito original del cristianismo a lo largo del tiempo. Repito, el propósito de adquirir estos saberes es que nosotros tengamos una manera fundamentada de comunicar a otros acerca de Cristo, saber de qué estamos hablando. Así que les animo a prestar mucha atención a esta propuesta. Entre los saberes, número 1, saber identificar los periodos históricos clave en el desarrollo del cristianismo, específicamente los que se abarcan en los capítulos 8 y 9. Saber número 2, describir las principales sectas y herejías que surgieron durante el periodo de persecución de la iglesia, tales como los gnósticos, los ebionitas, los maniqueos, los montanistas, y comprender sus doctrinas y su influencia en la iglesia primitiva. Número 3, saber analizar la relación entre el cristianismo y el Estado durante el Imperio Romano, comprendiendo cómo la adopción del cristianismo como religión oficial tuvo impactos tanto positivos como negativos en la iglesia y en la sociedad. Número 4, saber evaluar las transformaciones en la organización y estructura de la iglesia,
a lo largo del tiempo, desde la época apostólica hasta la consolidación de obispos y diócesis en el siglo III, y comprender cómo estos cambios afectaron la vida y la misión de la Iglesia. Número 5, saber explicar el impacto y la persecución, el impacto de la persecución en la pureza y humildad en la Iglesia. ¿Tiene el micrófono encendido, por favor? Gracias. Muchas gracias. El impacto de la persecución haciendo que la iglesia se vuelva pura y humilde, y contrastar esa condición con la influencia negativa de la alianza entre la iglesia y el Estado, que llevó a la corrupción y a la pérdida del propósito original de la iglesia. Y el saber número 6 es analizar críticamente las influencias del entorno cultural y las prácticas paganas en la adoración y las creencias de la iglesia, y reflexionar sobre cómo estas influencias han modelado la historia y la identidad de la iglesia. Saber número 7, apreciar la importancia de mantener la esencia y los valores fundamentales del cristianismo a lo largo de la historia. Tenemos un ruido de fondo. Por favor, apaga el micrófono. Ya, lo apagué. Muy bien. A lo largo de la historia, reconocer la necesidad de una fe auténtica y comprometida. Repito, ese es el saber número 7. Saber apreciar la importancia de mantener una fe auténtica y la esencia de los valores fundamentales de seguir a Cristo. Y número 8, saber comunicar, repito, como ya lo hemos adelantado, de manera fundamentada y coherente los conocimientos adquiridos sobre el desarrollo histórico del cristianismo, tanto en forma oral como escrita, con el objetivo de compartir la historia de la iglesia y su relevancia para la fe cristiana actual. Muy bien, pregunto, ¿cuál de todos estos saberes le llama la atención? Todo, mi hermano, todo. Porque tenemos de él y lees la historia. Muy bien, hermano. Gracias por su retroalimentación. Humberto, Antonio Cárdenas Chacón, ¿qué me dices? ¿Tienes expectativa de esta clase de hoy? Muchísima, hermano. Está, como suelo decir yo, hermosa. Muy bien. Gloria a Dios, hermano. Estamos aquí tratando de avanzar, improvisando un poco, pero el Señor quiere que sea yo el que agarre esto hoy. Así que me tiro al agua. Pues tírese al agua, con tal de que usted puede nadar. No hay ningún problema. Ok, hermano. Muchas gracias por su alimentación. Okay. Muy bien. Parece que la hermana Marislay iba a decir algo. Sí, mi hermano. Me gusta la parte donde los primeros cristianos en la defensa fe en medio de desafío extremo, cuando vieron las diversas corrientes filosóficas en aquellos tiempos, que había muchas, habían gnósticos, los maniqueos, montanistas, y en otras sectas y herejías. Esa es la parte que más me gusta. Bueno, hermana Marislay, muchas gracias. Se nota que leíste el material previo a la clase. Eso es lo que hay que hacer. Un buen estudiante estudia primero y después va a la clase y va a participar. No va simplemente a oír, sino que también va a estar ahí haciendo preguntas y comentarios. Muchas gracias, hermana. Que Dios la bendiga por eso. Gracias a ti, hermano. Muy bien, entonces ya saben, esos son los saberes esperados, ¿verdad? Porque esto es una adaptación didáctica. Repito, adaptación didáctica significa que la clase no es que simplemente se dicta, no es que estamos dando cátedra de nada aquí, no, nosotros no podemos dar cátedra. De lo que estamos haciendo simplemente es siendo partícipes de una interacción. Y ya está claro qué es lo que se espera que sepamos. Son 8 puntos. 8 saberes puntuales que ya están puestos en la lista. Y ese material fue compartido el día de ayer. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar entonces al primer punto de la clase de hoy.
Vamos a ver que en este periodo, en el periodo del año 100 al año 313, surgieron sectas y herejías. Ese fue un fenómeno importante que afectó la vida y las creencias de los cristianos de esa época, ¿verdad? Porque a medida que la iglesia se expandía, ¿verdad? Que la iglesia iba más allá de su origen judío y empezó a ser influenciada por la cultura y la filosofía de los griegos, entonces empezaron a surgir diversas corrientes de pensamiento que empezaron a cuestionar la ortodoxia del cristianismo y empezaron a presentar interpretaciones alternativas de la fe, ¿verdad? Y una de esas que más influencia tuvo es la de los gnósticos. Por eso les puse un dibujito ahí que representa a los gnósticos, ¿verdad? El enfoque que ellos hacían del conocimiento era un enfoque esotérico y interpretaban alegóricamente las enseñanzas bíblicas y tenían una visión dualista del mundo. Esa visión dualista puede ser muy exagerada y entonces el peligro del dualismo es ese. ¿Qué hace? ¿Verdad? El dualismo lo que hace es separar lo físico de lo espiritual, ¿verdad? Y entonces esa separación, si uno la exagera, entonces no puede entender que la parte física está influenciada por la parte espiritual. Entonces, hay que tener cuidado con esa separación entre lo físico y lo espiritual. Dice una persona, está enfermo espiritualmente. Sí, claro que está enfermo espiritualmente, pero eso le afecta físicamente también a la persona que está enferma espiritualmente. Entonces, y otra secta que vamos a ver es la de los ebionitas. Ahora vamos a dar detalles de cada uno de ellos y luego viene la de los montanistas. Así que vamos a estar viendo estas 3 o 4. La primera, los gnósticos. Como lo dice el nombre, gnóstico proviene del griego gnosis, que significa conocimiento. Repito, conocimiento. La palabra gnosis con G, G-N-O-S-I-S, significa conocimiento. Y la característica de ellos era el énfasis en el conocimiento esotérico, es decir, conocimiento secreto, como el medio para alcanzar la salvación espiritual. Como les había adelantado, tenían una visión dualista del mundo y el espíritu y la materia se consideraban opuestos y el espíritu se veía como bueno y la materia como mala. Ahí está la falsa noción de los gnósticos. La materia no es necesariamente mala, ¿verdad? Eso es el problema de ellos. Ellos decían, es material, es malo. Entonces, el mundo, según ellos, el mundo material había sido criado por un ser inferior a Dios, un ser que le llamaban el demiurgo, y que la verdadera divinidad era un Dios supremo e inalcanzable, que solamente con el conocimiento especial revelado, o sea, la gnosis, para eso era necesario liberarse del espíritu atrapado en el mundo material y alcanzar la unión con la divinidad. Entonces, en relación con el cristianismo, los gnósticos adoptaron y reinterpretaron conceptos cristianos, mezclándolos con elementos de filosofías griegas y religiones mistéricas. Los gnósticos consideraban que Jesús era un ser divino especial, pero era una emanación del Dios supremo, pero diferían en sus interpretaciones de su naturaleza y propósito. Algunos gnósticos negaban la humanidad de Jesús, ¿ve? Porque para ellos la materia por sí misma era mala, entonces Jesús no era un ser humano de carne y hueso para ellos. Y otros afirmaban que solo era solo su apariencia, que su apariencia física era ilusoria. Y también tenían una visión alegórica y simbólica de las enseñanzas bíblicas, interpretando los textos sagrados de manera no literal.
consideraban que las verdades espirituales estaban ocultas en el texto y debían ser descubiertas a través de una interpretación gnóstica. Y las enseñanzas gnósticas se consideraban heréticas por la Iglesia Cristiana Ortodoxa, porque contradecían la doctrina y las enseñanzas tradicionales. Y los padres de la Iglesia, como Ireneo de Lyon y Tertuliano, escribieron extensamente para refutar las ideas gnósticas y para advertir la influencia perniciosa. Y aunque el gnosticismo declinó en influencia, se considera una corriente marginal dentro del cristianismo y su legado ha dejado huellas en la historia del pensamiento religioso y filosófico. Y sus enseñanzas y escritos han sido objeto de estudio y análisis por parte de académicos y eruditos interesados en la historia de las ideas y las corrientes heterodoxas del cristianismo primitivo. Eso en cuanto al gnosticismo. Pero le voy a pedir a un participante, vamos a ver, ¿quién puede ser participante? Un voluntario o voluntaria que nos busque en Primera de Juan, capítulo 4. Dice que el que viene con esta doctrina, algo así. A ver si, o tal vez yo consigo una Biblia aquí, le puedo dar el versículo exacto, pero ahorita no lo tengo. Primera de Juan, capítulo 4, por favor. ¿Quién lo tiene? Diga yo. Ok, Marisday, adelante. Busquen el versículo que dice que no hay que recibir al que venga con esta doctrina. Creo que es el versículo 5. Sí. Segunda de Juan, capítulo, el versículo 9 y 10, hermano. Hermano Santos, ya Marisday lo está. Disculpe, hermano. Sí, unos otro día. Ajá. Según el que dice. Oigan, pongan atención. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muy bien. ¿Cuándo fue escrito eso, hermanos y hermanas? Ustedes ya saben, eso fue escrito en el año 90 o 100 después de Cristo, porque ya el gnosticismo estaba influenciando, ¿ve? Y había espíritu que decía que Jesús no vino en carne, ¿ve? Ese espíritu no había que recibirlo, esa era la falsa doctrina, ¿ve? Ese pasaje lo tomamos mucho fuera de contexto, era el que viene con falsa doctrina, pero ¿qué es falsa doctrina? Específicamente en ese contexto, ¿qué es falsa doctrina? Decir que Jesucristo no vino en carne. ¿Ve? Entonces, es importante estudiar las cosas, ¿ve? Para uno poder aplicar bien los pasajes bíblicos. Hoy, falsa doctrina es otra cosa, ¿verdad? No es lo mismo que dice ahí. Por lo tanto, aplicar ese pasaje, hay que tener mucho cuidado para aplicarlo hoy, ¿verdad? Entender bien qué es falsa doctrina hoy. Cuando el apóstol Juan escribió que no voy a recibirlo porque trae falsa doctrina, está hablando específicamente de esa doctrina falsa, de que Jesús no había venido en carne. ¿Algún comentario? Santos, puedes comentar, hermano, ahorita. Mucho gusto, ya que te quité el micrófono hace un momentico. Adelante, hermano Santos. Sí, hermano, es que pues, es lo que le estaba explicando. Pues segunda de Juan habla también, pero el que no tiene esta doctrina, dice, el que no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo reciban, ¿va? Entonces en el versículo 10 está claro, la doctrina, pero esa doctrina se refiere específicamente a lo que se está mencionando. Era la mentalidad de los gnósticos, que no creían pues en que Jesucristo fue 100% hombre, sino que porque para ellos la materia era mala, como usted lo estaba explicando. Entonces, ya en 1 Juan 4 ya especifica que los que niegan que Jesucristo ha venido en carne, entonces este sistema de doctrina es que manejan ellos y claramente lo condena la Escritura, ¿verdad? Según ya segunda de Juan, versículos 9 y 10. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Santos. Perfecto, hermano. Muy importante tu contribución.
Perdón, Barbara tiene su manito arriba. Ay, sí, adelante, Bárbara Burrueo. Te escuchamos, Bárbara. Aparentemente hay problemas de sonido con Bárbara porque no la estamos oyendo. No la estamos oyendo. Lamentamos mucho, Bárbara, algún problema técnico hay. Bueno, seguimos entonces. Por favor, vamos ahora a pasar a la segunda secta. A la segunda secta importante que nosotros necesitamos entender que afectó el cristianismo primitivo. Y es la secta de los ebionitas. Déjeme para poder bajar aquí, voy a quitar esto aquí. Ajá, ahora sí. Resulta que los ebionitas eran un grupo de cristianos judíos. Ellos se destacaban en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Y el nombre de ellos proviene de la palabra ebionim. Repito, la palabra hebrea, ebionim, que significa pobres o humildes. Repito, ebionim, hebreo, pobres o humildes. Y ellos defendían la observancia de las leyes y costumbres judaicas, incluyendo la circuncisión y la observancia del sábado. Y uno de los principales puntos de desacuerdo de los ebionitas con otros cristianos es que ellos rechazaban los escritos de Pablo. Qué interesante, ¿verdad? Y consideraban que las enseñanzas de Pablo eran contrarias a la ley mosaica y a la tradición judía, ya que Pablo defendía que los gentiles podían ser cristianos sin necesidad de someterse a la circuncisión y a las demás prácticas judías como el sábado. Esto generaba tensiones y conflictos entre los ebionitas, y los cristianos gentiles, que ya los cristianos gentiles eran mayoría en la iglesia a partir del año 70. Y los ebionitas no eran bien vistos tampoco por los judíos, porque los judíos los consideraban apóstatas por haber aceptado a Jesús como el Mesías, y tampoco gozaban de la simpatía de los cristianos gentiles, que veían las enseñanzas de ellos como un obstáculo para la expansión del cristianismo entre los no judíos. ¿Ve qué problema, verdad? Porque según los ebionitas, para que alguien fuera un verdadero cristiano, tenía que circuncidarse, por ejemplo, y guardar el sábado y la ley mosaica. Muy bien, ¿qué pasó? Bueno, que los ebionitas fueron disminuyendo gradualmente en número e influencia. Con el tiempo se les consideró una secta herética y sus enseñanzas se perdieron en gran medida, sus enseñanzas y escritos. Así que para poder nosotros saber de ellos, eso se sabe por las críticas que se escribieron y las refutaciones que se hicieron a las creencias de ellos, hechas por escritores cristianos de la época. Muy bien. También vamos a explicar que los ebionitas no tuvieron un impacto duradero en el cristianismo históricamente, pero la existencia y postura de ellos resalta que hubo tensiones y debates teológicos que surgieron en los primeros siglos de la iglesia. Es decir, parece que el cristianismo nunca ha estado exento, ¿verdad?, de debate teológico. Muy bien. ¿Algún comentario a estas alturas acerca de los ebionitas? ¿A alguien le gustaría decir algo? Hermano Carlos. Bueno, todo lo que usted ha dicho está perfectísimo, pero no sé si de los ebionitas usted tiene en su guión que también ellos negaban el nacimiento extraordinario de Cristo y ellos creían que Cristo fue hijo natural de José y de María. Hermano, no estaba incluido, pero aprecio mucho el dato, hermano, lo aprecio mucho. Adelante, hermano, sigue explicando. No, eso mismo, hermano, o sea, entonces agreguemos lo que usted ha dicho, que estos ebionitas también afirmaban a pie juntillas, como me gusta decir yo, que Jesús era hijo realmente de María, pero que también de José, pero naturalmente. Hermano, y qué grave eso, ¿verdad, hermano? Qué grave. O sea, hombre, por supuesto, hermano, eso es gravísimo.
Sí. Porque eso le quita el carácter divino a Jesús. Perfecto, perfecto. Ahí es donde va el punto, creo. Entonces, acuérdense que yo creo que ellos lo que querían era quitarle el carácter divino a Jesús. Sí, sí, hermano, muy interesante. Y es que, hermanos y hermanas, en realidad estas doctrinas fundamentales nuestras, ¿verdad? Nosotros creemos de todo corazón, ¿verdad? Porque eso es el testimonio que tenemos, no es porque simplemente creemos, o sea, no es porque se nos ocurre creerlo, es porque así lo revela el texto, ¿verdad? Así lo revela la escritura, el historiador, ¿verdad? Nuestro historiador en este caso es Lucas, nuestro historiador es Mateo, nuestro historiador es Juan, y ellos de forma muy clara explican que Jesús tuvo un origen divino, que Jesús era 100% divino, hijo de Dios, y 100% humano, hijo del hombre. Esas creencias están reveladas claramente, son aseveraciones claras, propositivas de la escritura del Nuevo Testamento y también se anuncian en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, hermano Humberto. Esto que usted acaba de hacer es fundamental, muy importante, hermano. Sí, sí. Seguimos entonces. Vamos a pasar ahora a los maniqueos. Wow, los maniqueos, qué problema, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde viene el nombre de ellos? Viene del nombre del fundador de esta religión que se llamaba Manes, y según nuestro texto, según nuestro guión, Manes combinaba elementos del zoroastrismo, el cristianismo y el gnosticismo. El dato histórico es que nació en el 216 en la región de Mesopotamia, que en ese momento estaba bajo dominio persa, y se presentó como el último y el mayor de los apóstoles. Vean ustedes qué arrogancia, ¿verdad? Y afirmó tener una revelación divina que lo capacitaba para revelar la verdadera enseñanza. Y la religión de los maniqueos se basaba en la creencia de la existencia de un conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas, donde la luz representa el bien y las tinieblas representan obviamente el mal. Entonces estamos hablando de un sistema dualista. El hombre era visto como un ser atrapado en esta lucha y el objetivo era liberarse de las tinieblas y unirse a la luz. Y enseñaba que había un Cristo celestial que no tenía cuerpo físico y que no había sufrido ni muerto en la cruz. O sea, ese Cristo le parecía derrotado y rechazaba la encarnación de Cristo, fue lo que decía el hermano Humberto Antonio Cárdenas, y sostenía que Jesús solo había tenido una apariencia física. Bueno, pero por otro lado, ¿verdad? En cambio, veía a Jesús como un mensajero divino que había venido a liberar a las almas atrapadas en la materia. Qué problema, ¿verdad que sí? O sea, odiaba la materia. Suena que era, como ya lo vimos, él combinaba el gnosticismo con el zoroastrismo. Y Mani enfatizaba el ascetismo y la renuncia al mundo material. En otras palabras, no había que comer, no había que beber, no se podía, es decir, para él todo lo que era material era malo. Se abstenían de comer carne, practicaban el vegetarianismo, evitaban el matrimonio, el casarse era malo, y abogaban por la pureza moral y negar los deseos terrenales, negarlos. Bueno, eso habría que explicarlo, ¿verdad? En un sentido, ¿verdad? Hay que entender qué significa negar esos deseos desde el punto de vista de los maniqueos. El maniqueísmo tuvo cierta difusión en el Imperio Romano y en el Imperio Persa, pero fue perseguido tanto por los gobernantes paganos como por los cristianos. Y después de la muerte de Mani, la secta sufrió persecuciones y su influencia disminuyó gradualmente. Pero algunas de sus ideas y enseñanzas continuaron ejerciendo cierta influencia en la historia del pensamiento religioso, y un destacado maniqueo era Agustín de Hipona.
que llegó a ser conocido por el catolicismo como San Agustín. El famoso San Agustín era uno de los más influyentes teólogos cristianos, pero antes de ser teólogo cristiano, había sido maniqueo antes de su conversión al cristianismo, y por su enfrentamiento con esta secta, él tuvo un impacto significativo en su pensamiento y teología. O sea, Agustín de Hipona fue una especie de Saulo de Tarso, ¿verdad? Que era judío y después se hizo cristiano y atacó el judaísmo. Agustín era maniqueo y se hizo cristiano y atacó el maniqueísmo. Eso es muy interesante, ¿verdad? Entonces, podía atacar, sabía de qué estaba hablando, podía ver los errores de los maniqueos. Y es muy llamativo, ¿verdad? Que Agustín de Hipona fuera maniqueo, porque Agustín de Hipona luchaba mucho con la carne. Tenía muchos problemas, ¿verdad? Aparentemente en su biografía, Agustín de Hipona era demasiado mundano, y entonces para poder dejar lo mundano, pues entonces él encontró en el maniqueísmo una disciplina para poder entonces lograr purificarse de los vicios de la carne, pero desde haciendo un esfuerzo humano. Y hoy sabemos que el esfuerzo humano no es suficiente, no basta. Tiene que entrar el Espíritu de Dios en la persona para que entonces la obra y el triunfo sobre la carne no sea resultado de un logro humano, sino que sea para la gloria de Dios. Eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? Por eso cuando una persona dice, es que yo no puedo luchar contra la carne, está diciendo la mera verdad, no puede. ¿Por qué no puede? Porque lo está haciendo solito, sin la presencia del Espíritu, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Compartir un poquito más? ¿Ahondar en este punto? Humberto, adelante. Hermano, sí, yo puedo hacerle un comentario si no hay algo otro que lo quiera hacer, hermano. Adelante, le agradezco mucho. Vaya, es hermoso lo que usted nos acaba de enseñar, hermano. Ahí sí que, como decimos nosotros en El Salvador, no hay para dónde. Recuerde que esto del maniqueísmo, todo el centro de él es una lucha, como bien lo dijo usted, un conflicto entre el bien y el mal, simple. Por eso es que, no sé si usted sabe, o yo creo que todos los que estamos aquí sabemos, que cuando cualquier persona no acepta términos intermedios, sino que es o blanco o negro, a uno le dicen maniqueísta. Exactamente, así es. Es precisamente por eso, porque acuñaron esa frase de maniqueo, de este maniqueísmo, ¿no? Entonces, otro problema que tenían, hermano, estos maniqueístas, es que ellos negaban la responsabilidad de mi pecado. Y ellos decían que no era culpa, que nosotros pecábamos porque ya el cuerpo era pecaminoso y que para ellos, porque no existía el libre albedrío. No sé si eso lo abono o lo tiene usted contemplado. El otro problema que tenía. No, hermano, humildemente lo que tengo nada más, ya lo agoté, hermano. Pues entonces agreguemos eso. O sea que ellos, según ellos, acuérdense que para ellos el espíritu estaba en uno, pero que ella era de Dios, eso lo aceptaban, pero que el cuerpo era demoníaco, era malvado. Entonces, cuando cuando pecas es por el cuerpo, entonces decían ellos, no hay libre albedrío, pecamos porque pecamos, y ya. Hermano, yo puedo ver un principio de maniqueísmo, ¿sabe a dónde? También, en Colosenses capítulo 2, voy a buscarlo. Correcto, hermano. A ver, estoy buscando ahorita. Adelante, hermano, siga hablando, hermano. No, ya está bien, hermano. Esa era mi puntada, lo que yo quería colaborar. Gracias. ¿Algún otro, por favor? ¿Algún otro? Muy bien. Si no hay otro participante o hermana participante, entonces voy a leerles Colosenses capítulo 2, vamos a ver, dice versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Oiga bien lo que dice Pablo, ¿verdad? Repito, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo,
porque en él abunda corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza. Más adelante dice algo que tiene, aquí está. Oiga lo que dice, versículo 16. Por tanto, nadie... Ya lo quité. Repito la cita, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza que es Cristo, ¿verdad? En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Muy bien, vea lo que dice más adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Ve qué interesante? ¿Verdad? Es decir, gente que consideraba que lo material era intrínsecamente malo. Eso es falso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguna contra los apetitos de la carne. Es decir, ¿de qué sirve castigarse uno? ¿De qué sirve uno darse latigazos en la espalda y uno andar prohibiendo esto, aquello y lo otro, si eso no lo está haciendo realmente guiado para la gloria de Dios? Es buena disciplina eso, dice el apóstol Pablo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, porque la carne no se castiga, la carne solamente cuando el espíritu la habita es que se puede purificar. Muy bien, seguimos. ¿O hay algún comentario al respecto? Yo sé que lo que estoy diciendo puede provocar comentarios, a ver. Bueno, muy bien. Vamos a seguir ahora entonces con los montanistas. Los montanistas. Montano fue el fundador del movimiento montanista en el siglo II después de Cristo, ¿verdad? Se caracterizaba este movimiento por énfasis en la profecía y la disciplina estricta dentro de la iglesia. Montano sostenía que él era instrumento del Espíritu Santo. Ahí estaba el error de Montano, que él creía que él era instrumento y que Dios estaba revelando nuevas profecías a través de él y sus seguidores. O sea, pareciera que Montano estaba buscando protagonismo, ¿verdad? Y ellos lo que buscaban eran retornar a la sencillez y pureza de los primeros cristianos, rechazando las estructuras jerárquicas y el clero institucionalizado. En cambio, creían en el sacerdocio de todos los creyentes. Eso está bien, ¿verdad? Creer en el sacerdocio de todos los creyentes, enfatizando que cada miembro de la iglesia tenía el potencial de recibir y transmitir revelaciones divinas. Bueno, eso está falso, está mal, porque no es cierto eso, ¿verdad? La única revelación que tenemos es la que está escrita, nada más. Muy bien, la disciplina en la iglesia de los montanistas era rigurosa, ¿verdad? Y se esperaba que llevaban una vida de renuncia absoluta a todo lo que era material y dedicación total a Dios. Y la moralidad y la conducta ética eran aspectos fundamentales de los montanistas y defendían la continuidad de los dones espirituales, o sea, los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, y creían en la profecía, o sea que ellos podían profetizar cosas venideras y que podían ser portadores de mensajes divinos, y que las profecías desempeñaban un papel importante en la comunidad. Y esto generó polémica y la oposición de otros líderes y otros teólogos de la época.
y aunque fue condenado por la iglesia oficial Montano, ¿verdad?, atrajo seguidores en diversas regiones del Imperio Romano. Y a lo largo de los siglos su influencia disminuyó gradualmente, pero algunos aspectos de su doctrina tuvieron impacto posteriores. Muy bien. Termino con Montano y vamos a pasar ahora a la condición de la iglesia durante los siglos de persecución. Y una pequeña pausa para oír algún comentario. No importa, hermano, usted puede comentar, Humberto. Yo sé que también Santos o una hermana. Ay, hermano. Es que estos montanistas, hermanos, yo creo que estos fueron los precursores de los avivamientos pentecostales, hermano, porque realmente acuérdense que ellos también, según ellos, querían revivir toda lo del pentecostalismo original. Buen punto, entonces, hermano. Sí, a mí se me hace que estos fueron los que originaron todo este movimiento. Y acuérdense que ellos también pregonaban demasiado el ayuno, la pureza, la castidad, hermano. Y el otro punto importante es de ellos, que ellos eran casi como los estoicos, que se gozaban sufrir. Exacto, exacto. Ajá, entonces ese era otro de los puntos fuertes de ellos. Sí. Sí, hermano. Ese es el poquito comentario, hermano, que yo puedo agregar a lo suyo. Gloria a Dios a usted porque se nota que usted lee. Pues tratamos. Hermano, eso que usted dice de que son precursores de los pentecostales y que también tienen un punto en coincidencia con los estoicos es muy interesante. O sea, en otras palabras, en la historia de la iglesia siempre ha habido pentecostalismo y siempre ha habido estoicismo, ¿verdad? O sea, perfectamente. Siempre ha habido estoicismo. Siempre hay gente en la iglesia que dice, ¿verdad? Es prohibido esto, es prohibido aquello. Se van al extremo. Y por cierto que a veces hay que cargar con ellos y tenerles paciencia. Sí, y se van al extremo de prohibir cosas que Dios no está prohibiendo, ¿verdad? Entonces, se vuelven maniqueístas. Claro. Y ven como héroe al que puede, ¿verdad? Lograr esas victorias que son victorias que una persona, un ser humano puede tener, ¿verdad? Un estoico sin necesidad de ser seguidor de Jesús puede lograr hazañas de ayuno y de martirizar la carne y todo eso, pero no tiene ningún valor de salvación ni de, ¿verdad? Porque la salvación es por gracia, no es por lo que uno logre humanamente. Entendamos eso, hermanos. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo dijo ya usted, hermano. Sí. Y que no lo imponga, o sea, que si lo quiere hacer como algo particular, que lo haga, hermano. No hay ningún problema, pero que no lo imponga. Ahora, no significa que uno no deba buscar la santidad. No significa eso, ¿verdad? No significa que uno no deba buscar la pureza. O sea, lo que pasa es que esa pureza y esa santidad hay que entenderlas bien. Es la que Dios pide, es la santidad del corazón, la pureza del corazón. La persona que la practica, que quiere dar gloria a Dios siendo puro, siendo santo, entonces esa persona va a haber victoria en su vida, va a ver cómo deja el vicio, cómo deja los malos pensamientos, cómo queda atrás la envidia, cómo supera todo eso, va quedando atrás por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya ahí la gloria es para Dios, ya no puede ser para él mismo, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces. Si algún hermano o hermana quiere agregar, adelante Humberto, dime. No, está bien, hermano, que perfecto le iba a decir. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Alguna hermana? ¿Alguna calladita? Voy a preguntarle directamente a una hermana y no sé, tal vez la hermana, hay una hermana que se llama Nora. Nora, ¿estás ahí? Nora, decinos algo, Nora. Vos que sos de Atillo. Ponga micrófono, Nora. Hermana, no te oímos porque no ok, ahora sí, adelante. Hola, buenos días, hermano. Buenos días. Sí, hermano, está interesante la historia, hay muchas cosas que yo no sabía, pero sí, me estoy dando cuenta de muchas cosas muy, muy buenas, hermano, que nos pueden servir a nosotros. Ok, hermana. Bueno, manita, muchas gracias por compartir y darnos retroalimentación.
¿Algo más, Nora? No, que está bien. Está, Bueno, está- bueno. está muy hermosa la clase. Ya, yo conozco a Nora de hace como 50 Sí, años. son cosas que digamos yo no las sabía, hermano. Sí, ¿Ves? sí, qué bueno. Bueno, manita, gracias porque está viendo el valor que tiene esta clase para usted. Muy bien, entonces seguimos ahora con la condición de la iglesia durante los siglos de persecución, sobre todo en sus finales, aproximadamente en el 313 después de Cristo. ¿Verdad? Así que vamos a ver, ¿verdad? Las características de la condición de la iglesia, ¿verdad? La primera característica es que la persecución tuvo un efecto depurador, un efecto depurador. Yo le puse ahí, vamos a ver si lo están viendo, ¿verdad? A ver si ven el dibujito. Le puse, ¿verdad? Y la expresión efecto depurador. ¿La ven? Es decir, la idea es esa, ¿verdad? Que las persecuciones hicieron que la iglesia se purificara. Y las persecuciones, ¿verdad? No era solamente tortura física, también había persecución social, persecución económica, persecución política. Y ellos estaban obligados a enfrentar peligros y adversidades constantes. Entonces, el clima hostil tuvo ese efecto depurador, purificador en la iglesia. De manera que solo aquellos que estaban genuinamente comprometidos con Cristo y dispuestos a enfrentar cualquier consecuencia, esos eran los únicos que se mantenían firmes en su profesión de cristianos. Y persecuciones, ¿verdad? Se podría decir que las persecuciones actuaron como un filtro natural que separó a los que buscaban beneficios personales o seguían la iglesia por motivos superficiales, los separó de aquellos que eran verdaderos y auténticos seguidores de Cristo. Y en este proceso de purificación, los cristianos aprendieron a valorar y a apreciar su fe en un nivel más profundo. Qué interesante, ¿verdad? La persecución los impulsó a reflexionar profundamente sobre las creencias que ellos tenían y a cuestionar su compromiso personal. En cambio, aquellos que no estaban dispuestos a sacrificar su comodidad o su vida por la fe, esos eran los que abandonaban la iglesia, dejando solamente los fieles y dedicados. ¿Verdad? Por eso es que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, ¿verdad? Si ustedes recordarán ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que los cobardes serán echados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, a eso se refiere con cobardes. Los que no fueron valientes para sostenerse firmes como creyentes, aun cuando estaban enfrentando persecución. Y la persecución ayudó a definir y a clarificar la identidad de la iglesia. Y solamente los que estaban dispuestos a mantenerse firmes en su fe y enfrentar el sufrimiento podían ser considerados verdaderos seguidores de Cristo. Muy bien, esta purificación fortaleció a la iglesia, generando mayor cohesión y solidaridad entre los creyentes y definiendo la identidad de la iglesia en tiempos difíciles. Ahora sí, aquí hay comentario, ¿verdad que sí, hermanos y hermanas? Aquí comentario. Dígame si sí o si no, cuando estamos siendo perseguidos y cuando estamos siendo atacados por alguna cosa material o una cosa económica o social, es cuando más fieles nos volvemos, ¿verdad? Hermana Boruel, adelante, hermana. Hermana Barba, parece que tenés mal micrófono. No tenés micrófono, hermana. Bueno, hermana, lo lamento mucho. Ajá, hermano, aquí tenemos a un participante llamado Emilio. Voy a ponérselos. Adelante, Emilio.
Sí, voy a salir a representación de mi esposa. Porque tengo que decirle que Repita, hermano. no se escucha, no se escucha. No se escucha. Ok, vamos a ver. Sí, hermano, no escuchamos a Bárbara. Sí. Porque está sin micrófono, Bárbara. Sí. Ok. No hay problema. Seguimos adelante, hermano. Ok. Lo siento, hermano. Bueno, mejor quita el micrófono, Emilio, por favor. Gracias, hermano. Seguimos. Tenemos a Leonardo. Leonardo quiere decir algo. Vamos a ver si lo vimos. Leonardo, adelante. Adelante, hermano. Él es esposa sí. No, yo había hecho también un estudio anterior y estaba observando que fue bueno también. La persecución tuvo un lado bueno. ¿Por qué? Porque ahí ustedes decían que por lo menos en ese momento se quedaron los verdaderos y los que estaban comprometidos, los que de verdad apreciaban la fe, los que tenían un compromiso personal con Cristo. Entonces esta depuración también fortaleció a los creyentes de ese tiempo. Creo que también se convirtió entonces la iglesia en algo mejor, ¿no? de lo que había. Los hermanos que no eran, los que no tenían una fe sincera, los que tenían beneficios personales, los que ahora también lo vemos en nuestra actualidad, lo mismo que pasó en aquel tiempo, estamos viendo que hay iglesias así de ese tipo que solamente buscan beneficios para ellos y Cristo no se ve por ninguna parte. Entonces es bueno que aprendamos, ¿no? Que nos podemos nutrir de todo lo que pasó con nuestros antepasados para que ahora poder responder también y poder mantenernos firmes en Cristo a pesar de todas las situaciones también que tenemos nosotros como también lo tuvieron ellos en aquellos tiempos. Muchas gracias. Gracias, hermana. ¿Su nombre, hermana? ¿Su nombre? La esposa de Leonardo. Ok. Esposa de Leonardo. Muy bien, muy bien. Dios lo bendiga, hermano. Mucho gusto. Seguimos, hermano. Seguimos. Sí. Adelante, Migdio. Sí, ¿se escucha ahora? Sí, ahora sí, hermano. ¿Se escucha? Sí, hermano, perfectamente. Muy bueno. Muy bueno. Sí, quería decir acerca del tema que estamos tratando, mirando desde el punto de vista como depurador, ¿no? El proceso que hubo en aquel tiempo. Creo que en este tiempo trasfolando un poco la idea. Estamos también en los tiempos de COVID y de escasez, también estamos teniendo en la iglesia en estos días tiempos de depuración. Porque hemos visto en las congregaciones, hermanos, que se han sentado en medio de esa enfermedad, han tenido el tiempo de ver a la iglesia, otros por asunto de ley, eso existe casi en todo el mundo. La iglesia ha quedado totalmente La película logró el 4 de julio ser la película número 1 en Estados Unidos, teniendo nada de publicidad, súper poco presupuesto y además estrenando en fechas en las que estrenaron. Adelante, hermano, siga. Sigue, Emilio. Sí. Humberto, escucha, Emilio. Humberto, ¿lo escuchas? Lo escucho por ratos bien y por ratos mal. Ya. Muy bien. Bueno, Emilio, termina el vídeo, mira. Sí, una lástima, no se puede escuchar bien. Decía que pegando el punto de vista del depurador, Te perdimos, Emilio. Te perdimos. Más adelante, en mejores condiciones. Gracias, hermano. Ok, entonces vamos a seguir ahora con otro efecto. Resulta que, además del efecto depurador, la persecución tuvo un efecto unificador. Oiga bien, efecto unificador. Porque la iglesia tuvo una mayor cohesión en su enseñanza.
Y otra vez, ¿verdad? La persecución es una especie de filtro que aleja a los que no eran sinceros y entonces fortaleció la identidad y la convicción de la iglesia. Y solamente los que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte se unieron abiertamente a ella. Muy bien, ¿a dónde está eso? Está en Apocalipsis capítulo 2, ¿se acuerdan? Versículo 10. Repito, Apocalipsis 2:10, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Lo ven? Entonces, esa expresión, ser fiel hasta la muerte, significa, en realidad, la traducción correcta sería incluso hasta estar dispuesto a morir, ¿verdad? Ser fiel incluso hasta estar dispuesto a morir. No es en el sentido de que, ¿verdad? Hasta el día que te mueras. Es que ahí pareciera que está diciendo eso. Pero en el contexto lo que está diciendo es ser fiel hasta el punto de que no te importa morir por ser fiel. Eso significa ser fiel hasta la muerte. Entonces, la persecución mantenía alejados de los oportunistas y de los que buscaban beneficios materiales o los que buscaban popularidad. Qué interesante eso, ¿verdad? Protagonismo. Puede ver que en ese momento pasa igual que hoy, ¿verdad? Había algunos que buscaban popularidad, protagonismo. Y la iglesia se convirtió en un refugio para los comprometidos con la fe y sacó a los que buscaban protagonismo. Y esto contribuyó a la unidad de la enseñanza, ya que los miembros compartían una misma fe y se apoyaban mutuamente en tiempos difíciles. Y vamos a ver, dice que 2 personas quieren entrar, vamos a decirles que entren sin ningún problema. Admit y admit. Listo. Ok, seguimos. La persecución llevó a la consolidación de la doctrina cristiana. Ese efecto unificador consiste en que se consolida la doctrina cristiana. Los creyentes se encontraban constantemente desafiados por las herejías y las enseñanzas falsas que surgían en ese tiempo. Y estas controversias y desviaciones doctrinales destacaban la importancia de mantener una enseñanza unificada basada en la verdad bíblica. Entonces, eso hizo que cobrara relevancia la escritura y los líderes se vieron obligados a abordar estas cuestiones y aclarar las creencias fundamentales, y esto contribuyó a fortalecer y unificar la enseñanza de la iglesia. Interesante esto, ¿verdad? A pesar de las sectas y los cismas que surgieron, la iglesia cristiana mantuvo su unidad en términos de doctrina, sistema y espíritu. Hubo diferencias y debates internos, pero la esencia de la fe se mantuvo intacta y se transmitió de generación en generación. Y la persecución entonces actuó como un catalizador para preservar y clarificar la enseñanza cristiana. Y esto permitió que la iglesia se mantuviera unida en su comprensión de la verdad divina y su misión en el mundo. O sea, esto que estamos diciendo, este comentario que estamos haciendo ahorita, hay que enfatizarlo, ¿verdad? Eso es muy importante porque la iglesia necesita enseñanza y la iglesia necesita que se le hable de lo fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, la enseñanza de Romanos, la enseñanza de Gálatas, ¿verdad? Esos 2 libros están cargados de doctrina sobre lo que es la fe, lo que es la ley y lo que es el legalismo, ¿verdad? Como una persona que no entiende Romanos se vuelve legalista, ¿verdad? Y juzga a otros y no se da cuenta que con su forma de ver las cosas de Dios está dando a entender que no estudia bien la palabra porque quiere meter todo el mundo a su propia visión y no entiende que es Dios por medio de la escritura el que hace que la gente cambie. La gente no va a cambiar porque yo ande ahí con un garrote tirándole, ¿verdad? Volándoles en la cabeza porque a mí me parece que no están viviendo una vida como a mí me parece que debe vivirla y no entendiendo que es Dios, es el Espíritu Santo. Hay que ayudarles a andar en el Espíritu.
andar en el Espíritu y darles ejemplo de cómo se anda en el Espíritu, ocupándose del Espíritu, ocupándose en su mente y en sus pensamientos. Así es como se anda en el Espíritu, cuando uno se nutre de la palabra. Y entonces las personas nutridas de la palabra es el mismo Espíritu el que las hace dar fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender eso, ayudar a la gente a entender cómo es que se anda en el Espíritu. Cuando una persona peca, es por eso, es porque no anda en el Espíritu. Entonces hay que enseñarle a andar en el Espíritu para que deje el pecado, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No sé si hay algún comentario aquí ahorita. Y bueno, parece que hay problemas ahí con micrófono, pero no lo puedo. Bárbara. No, mejor, mejor no, porque hay mucha interferencia. Hasta luego. Muy bien, entonces seguimos. Seguimos. Vamos a pasar ahora a otro efecto. Efecto organizador. Efecto organizador. La persecución hizo que la iglesia llegara a ser más fluida y flexible. Y los apóstoles y los líderes locales desempeñaban un papel central en la toma de decisiones. Repito, los apóstoles y los líderes desempeñaban un papel central en la toma de decisiones y la dirección espiritual. Y a medida que la iglesia crecía en número, se extendía por diferentes regiones y eso hizo que surgiera la necesidad de establecer una estructura más formalizada. En el siglo III, la iglesia ya estaba dividiéndose en diócesis, que eran áreas geográficas específicas, bajo la supervisión de un obispo. Ahí está el problema, ya eso ya comienza a ser un error, ¿verdad? Cuando un obispo único es el supervisor de una área geográfica. Y los obispos eran responsables de la enseñanza, la administración sacramental y el gobierno de la iglesia en sus respectivas diócesis. O sea, en lugar de ver un liderazgo pluralista, lo que había era un liderazgo de un individuo, nada más. Y el liderazgo que Dios quiere tiene que ser en equipo, no de una sola persona. Esta estructura jerárquica permitió una mayor coordinación. En tiempos así tal vez fue necesaria, porque eso permite mayor coordinación y cohesión dentro de la iglesia. Y los obispos desempeñaban un papel crucial en preservar la doctrina ortodoxa, o sea, la doctrina pura, y la defensa de la fe contra las herejías y desviaciones teológicas. Además, la función de los obispos se basaba en la sucesión apostólica, es decir, se consideraba que recibían su autoridad y poder espiritual directamente de los apóstoles y a través de ellos de Jesucristo. Y la iglesia era vista como un ejército disciplinado y unido bajo la dirección capaz de los obispos. Esta imagen reflejaba la necesidad de mantener una cohesión interna y una resistencia frente a las persecuciones y desafíos externos que enfrentaba la comunidad cristiana en un imperio romano en decadencia. Y a medida que la iglesia se organizaba y se consolidaba, también se desarrollaron cánones y reglas para la disciplina y el funcionamiento interno. Se establecieron normas eclesiásticas sobre cuestiones como la liturgia, la moral, la administración de los sacramentos y la resolución de conflictos internos. Muy bien, ese fue otro efecto, el efecto organizador. Otro efecto es que la iglesia tuvo un crecimiento asombroso. Repito, la iglesia tuvo un crecimiento asombroso.
Vamos a ver, un momentico que ando buscando aquí cómo reducir esto, porque estoy aquí con problemas técnicos. Ya casi aquí está. Muy bien. Muy bien. El crecimiento asombroso, ¿verdad? Durante la persecución, curiosamente, ¿verdad? Paradójicamente, estaban siendo perseguidos, era peligroso ser seguidor de Jesús, y uno va a creer que entonces la gente lo que menos quiere es hacerse seguidor de Jesús, porque está en peligro de ser enviado a morir. Y no, el Espíritu de Dios trabajaba, era más fuerte el Espíritu de Dios por medio de la palabra en los corazones de esas personas para hacer crecer la iglesia. Y creció con una fuerza imparable en el Imperio Romano. Hay algún debate sobre cuánta gente había, pero hay un historiador muy famoso llamado Gibbon que dice que al final de las persecuciones los cristianos constituían por lo menos una 10ª parte de la población del Imperio Romano, ¿verdad? Pero investigaciones más recientes argumentan que la presencia cristiana era mucho más grande de lo que se pensaba anteriormente, y se ha descubierto mucha evidencia muy valiosa en las catacumbas de Roma, donde hay extensas redes de túneles subterráneos que sirvieron como refugio, como lugares de reunión y tumbas para los cristianos, y las inscripciones y los símbolos en esas tumbas revelan que las tumbas cristianas revelan que podían ascender a 7 millones, y algunos expertos incluso sugieren que este número podría ser mayor. Hay que tener en cuenta que estos datos se refieren únicamente a aquellos cristianos que fueron enterrados en las catacumbas, lo que significa que la cantidad total de seguidores de la fe en todo el imperio debe haber sido mayor. Esto subraya entonces la resiliencia asombrosa y el crecimiento asombroso de la iglesia a pesar de las persecuciones, porque la influencia de la enseñanza de Cristo era significativa y tenía impacto en la sociedad. Muy bien. Me pueden interrumpir, ¿verdad? Me pueden interrumpir. Cualquiera que quiera decir algo solo me interrumpe, nada más. Sigo. Vamos a hablar ahora de la transición hacia la iglesia imperial. Transición hacia la iglesia imperial. Durante este periodo histórico, lo que estamos viendo es que en sus inicios el cristianismo era severamente perseguido por el Imperio Romano. Los cristianos enfrentaban torturas y muertes debido a la fe, y parecía que el futuro de ellos era sombrío, Sin embargo, en un lapso de menos de 20 años se produjo un cambio radical que transformó la situación por completo. En el año 305 después de Cristo, Diocleciano abdicó al trono imperial, y durante la época de este emperador el cristianismo estaba rigurosamente prohibido. Pero en el año 324 el cristianismo fue reconocido oficialmente como religión del imperio, y un emperador cristiano gobernaba con poder supremo, rodeado de una corte de seguidores cristianos. Este cambio asombroso llevó a los cristianos desde la persecución en los anfiteatros romanos, donde se enfrentaban a los leones, hasta ocupar un lugar de honor en el gobierno del mundo. ¿Se imaginan ustedes eso? Y el camino hacia esa victoria comenzó con la batalla en el puente de Milvián en el año 312. Había dos aspirantes a la corona de emperador, que eran Maxencio y Constantino. Estaban enfrentados en esa batalla crucial. Maxencio representaba el elemento pagano perseguidor, mientras que
Constantino, aunque no era creyente, tenía una postura amistosa para con los cristianos. Y según los relatos, Constantino afirmó haber tenido una visión en la que vio una cruz luminosa en el cielo con las palabras: por esta señal conquistarás. Y él fue inspirado por esta visión. Y Constantino adoptó la cruz como su emblema militar y obtuvo una victoria decisiva sobre Maxencio, quien murió ahogado en el río. Y poco después de esta victoria, en el año 313 después de Cristo, Constantino promulgó el edicto de tolerancia, o sea, le puso fin a la persecución contra los cristianos y permitió que el cristianismo fuera practicado abiertamente en el imperio, y marcó un cambio fundamental en la posición del cristianismo en la sociedad. Y Constantino continuó ascendiendo en el poder, y en el año 323 después de Cristo se convirtió en el emperador supremo. Bueno, es importante destacar que si bien Constantino apoyó el cristianismo, su propia fe y compromiso personal no eran perfectos, porque retrasó su bautismo hasta poco antes de su muerte, creyendo que el bautismo podía lavar todos los pecados previos. Entonces puedo seguir pecando y cuando me bautice se me lavarán todos los pecados. Ve que es equivocado que estaba Constantino, ¿verdad? Aunque algunos cuestionan la autenticidad de la fe de Constantino, es innegable que Constantino fue un político astuto y supo aprovechar el cristianismo como una fuerza unificadora y poderosa en el imperio. Muy bien. Resultados del repentino cambio de relaciones entre el imperio y la iglesia. Primer resultado: cese de la persecución por el edicto de tolerancia, perdón, el edicto de Milán. Un edicto emitido conjuntamente por los emperadores Constantino y Licinio, garantizando la libertad de culto a todos los ciudadanos del imperio, incluyendo los cristianos. Antes de este edicto, los cristianos eran perseguidos, sometidos a torturas y arrestos, y veían a los cristianos como una amenaza a la unidad y estabilidad del imperio. Y las leyes eran para restringir el culto y obligar a los cristianos a adorar a los dioses romanos. Pero el edicto de Constantino marcó un cambio significativo en la política, y no solamente se les concedió practicar la fe, también se les devolvieron las propiedades y los lugares de culto que se les habían confiscado. Y además Constantino se convirtió en defensor del cristianismo y promovió la expansión, convocando al Concilio de Nicea, el famoso Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, para abordar las disputas doctrinales dentro de la iglesia. Y el edicto de Constantino tuvo un impacto duradero en la historia de la iglesia, y a partir de ese momento el cristianismo empezó a recibir un trato más favorable y se convirtió en una religión permitida y respetada en el Imperio Romano. Y esta nueva era de tolerancia allanó el camino para el posterior establecimiento del cristianismo como religión oficial del imperio bajo el reinado de Teodosio I en el 380 después de Cristo. Muy bien. Vamos a pasar a otro efecto: la evolución de los edificios de iglesias y el debate sobre las imágenes. Durante este periodo en que ya la iglesia dejó de ser perseguida, los cristianos empezaron a construir edificios específicos para sus reuniones y adoración. Y estos edificios se conocieron como iglesias y se convirtieron en lugares sagrados para la comunidad cristiana. Habían sido destruidos, los edificios que se habían construido anteriormente habían sido destruidos, pero después de ese periodo, cuando se restaura la libertad de culto, entonces los edificios de las iglesias comenzaron a ser reconstruidos y abiertos, y las ciudades pagaron a las sociedades cristianas por los edificios que habían sido derribados, y permitió la restauración y construcción de nuevos templos.
Y en cuanto al diseño de las iglesias, se inspiraron en la arquitectura de la Basílica Romana o el Salón de Palacio, el Salón de la Corte. Estos edificios tenían forma rectangular y estaban divididos en pasillos por hileras de pilares, como están ahí. Ahora vamos a ver una foto de ellos. En uno de los extremos había una plataforma semicircular donde se ubicaban los asientos para los clérigos. Este diseño proporcionaba un espacio amplio para la congregación y permitía una mejor distribución del sonido durante las ceremonias y las predicaciones. Y durante esos primeros años, las representaciones visuales, como las imágenes o las estatuas, no eran comunes en las iglesias. Pero los primeros cristianos tenían un fuerte rechazo a cualquier forma de idolatría, de imágenes, y se centraban principalmente en la adoración a Dios y la enseñanza de las Escrituras. Pero con el paso del tiempo, a partir de las generaciones posteriores a Constantino, comenzaron a aparecer imágenes en las iglesias. Qué grave eso. Y esto generó controversias y desacuerdos entre los cristianos, ya que algunos consideraban que estas imágenes podían conducir a la idolatría y alejarse del plan original de la adoración, y estaban en lo cierto, Muy bien. Ahí está la imagen de un edificio tipo basílica. Como pueden ustedes ver, la tendencia del catolicismo hoy día es a construir sus edificios que llaman iglesias, mal llamadas iglesias, siguiendo esa arquitectura. Y durante el periodo mencionado, aunque la adoración pagana seguía siendo tolerada, se observaba un cambio significativo en la actitud general hacia ella, y los sacrificios oficiales en honor a los dioses paganos dejaron de ser practicados de manera activa, de manera que estas ceremonias se habían convertido en meros rituales vacíos, sin una creencia genuina detrás de ellos, y la sociedad en general ya no veía en la adoración pagana una expresión de fe inteligente. En contraste, en muchas ciudades los templos paganos se convirtieron en lugares de culto cristiano, y estos antiguos lugares de adoración a los dioses paganos se consagraron y se adaptaron para albergar prácticas y celebraciones cristianas, lo cual muestra el crecimiento y la influencia de la iglesia en áreas urbanas donde la conversión al cristianismo era más prominente y visible. No obstante, en las áreas rurales más alejadas, las creencias y prácticas paganas tardaron más tiempo en desaparecer. El cristianismo se difundió inicialmente en los centros urbanos, y por esa razón las comunidades rurales tardaron más tiempo en tener ese cambio. No fue sino hasta varias generaciones después, debido a la influencia cristiana, ya estaba llegando a esos lugares. Y un detalle muy interesante es que la palabra pagano tenía originalmente un significado relacionado con la vida rural, refiriéndose a los moradores del campo. Y a medida que el cristianismo se estableció como religión predominante, el término adquirió una connotación negativa, refiriéndose a los que practicaban la idolatría. Muy bien. Pasamos ahora al tema del apoyo financiero. Bueno, como ya había alianza entre el imperio y la iglesia, entonces se produjo un cambio en el apoyo financiero. Antes, los templos paganos eran sostenidos principalmente por el tesoro público, pero después estas donaciones comenzaron a canalizarse hacia las iglesias y el clero cristiano. Y entonces, ¿qué pasó? Que los dirigentes cristianos empezaron a enriquecerse a costa de los fondos públicos, y entre más plata recibía la iglesia, entonces también recibían más privilegios, y esos privilegios no siempre se establecían por ley imperial, sino que surgieron de costumbres que eventualmente se convirtieron en normas legales. Y uno de los principales beneficios del clero fue que se les eximió del cumplimiento de deberes públicos y no tenían que pagar impuestos.
Entonces, los ministros y obispos de la iglesia estaban exentos de ciertas responsabilidades y obligaciones que eran exigidas a los demás ciudadanos. Y también para poder juzgar a un ministro u obispo de la iglesia, debía entonces someterse a una corte eclesiástica especial para ellos. Y esto creó un sistema de justicia separado y exclusivo para el clero. Entonces, esto le dio un estatus privilegiado en términos legales, y con el tiempo los ministros de la iglesia se convirtieron en una clase privilegiada en la sociedad con derechos y protecciones especiales reconocidas por la ley. Entonces, esto generó problemas a largo plazo para el Estado y para la iglesia. La creciente dependencia en fondos públicos planteaba interrogantes sobre la independencia y la integridad de la iglesia. O sea, la iglesia dejó de ser independiente, dejó de ser autónoma y dejó de ser íntegra. O sea, la motivación se perdió, la motivación pura se perdió porque había plata de por medio. En resumen, durante el periodo imperial se produjo un cambio en ese punto, porque el dinero público empezó a fluir, ¿verdad? Plata del Estado, el tesoro del Estado comenzó a fluir a los bolsillos de los dirigentes, ¿verdad? Ese es el error grave. Los dirigentes, los obreros de Dios no deben ser sostenidos por el Estado, sino por la propia iglesia local, por la propia iglesia local. Muy bien, seguimos avanzando. Otro efecto que tuvo la alianza del imperio con la iglesia es que el domingo se establece como día de adoración y descanso. Es una decisión que se atribuye al emperador Constantino, que promulgó un edicto en el año 321 después de Cristo para regular las actividades dominicales. ¿Qué quiere decir eso? Que el domingo no era visto como un día libre. El domingo era visto como un día de trabajo normal. Pero entonces, Constantino prohibió las actividades judiciales, las actividades militares, los juegos públicos, que eran una parte importante de la cultura romana, y entonces la observancia del domingo como día sagrado se extendió rápidamente por todo el imperio y se convirtió en una práctica común entre los cristianos. Durante este día, los creyentes se reunían para la adoración, la enseñanza y la comunión, recordando la resurrección de Jesús. Y esta costumbre marcó un cambio significativo en la vida religiosa y social de la época, porque el domingo se apartaba de las tradiciones paganas y se convertía en un día especial dedicado a la fe cristiana. Entonces, es importante explicar aquí, ¿verdad?, que los cristianos antes de este tiempo no tenían domingo. Ellos no tenían domingo. Ellos celebraban el culto antes de ir a trabajar el primer día de la semana. El primer de semana. Ellos, por eso dice que el apóstol Pablo salió de madrugada de Troas. Partió el pan esa madrugada con ellos. Y salió de viaje. Porque el domingo no era día libre. El domingo se trabajaba. No fue sino hasta en el año 321 que el domingo se estableció como un día que no se trabaja. ¿Ven? Entonces, eso ya introdujo un cambio en el patrón de reuniones de la iglesia. La iglesia empezó a reunirse entonces un poquito más tarde, ¿verdad? Porque ya tenían libre el día domingo. Muy bien. ¿Qué más podemos decir aquí? Que las ordenanzas que Constantino y los sucesores inmediatos decretaron fueron las siguientes. La primera ordenanza es el significado de la cruz, ¿verdad? Que cuando Constantino se convirtió al cristianismo, entonces adoptó la cruz como un símbolo, que era un símbolo sagrado para los cristianos debido a la crucifixión de Jesús, y Constantino la adoptó como la insignia de su ejército. Entonces la cruz tuvo un cambio significativo en su significado, en su simbolismo. Y además Constantino emitió un edicto que prohibía usar la crucifixión como método para ejecutar.
Así que la cruz dejó de ser instrumento de muerte y se convirtió en símbolo de fe y redención. Y adoptarla como emblema militar y la abolición de la cruz, eso tuvo un impacto profundo en la historia y en el desarrollo del cristianismo, ¿verdad? La cruz se convirtió en un efecto, en un símbolo central de la fe cristiana. Muy bien, vamos a pasar ahora a otro decreto de Constantino. Se radicó el infanticidio, ¿verdad? Antes de que fuera religión oficial del imperio, a los niños, a los hijos, ¿verdad? Los padres tenían derecho de deshacerse de sus hijos no deseados, ¿verdad? Especialmente si consideraban que un hijo era una carga económica. Es una cruel realidad, ¿verdad? Pero era algo normal para ellos. Se abandonaba a los niños en lugares públicos. Si no los mataban, los abandonaban en lugares públicos. Y algunas personas se aprovechaban de esto para recoger a esos niños abandonados y criarlos para luego venderlos como esclavos. Bueno, eso recuerda lo que está pasando hoy, ¿verdad? Que dicen que se roban los niños para venderle los órganos. El negocio de la crianza y venta de niños era una forma de lucro inmoral que se llevaba a cabo en aquellos tiempos, en los tiempos de Roma, antes de la llegada del cristianismo al imperio. Pero con la llegada del cristianismo, entonces se produjo una profunda transformación y los principios y valores de Cristo comenzaron a impregnar la sociedad romana, incluyendo la concepción de la vida humana como algo sagrado y valioso. Y esto tuvo un impacto significativo en la actitud hacia los niños, incluso los más vulnerables como los recién nacidos. Esa fue otra influencia que tuvo. Otro edicto tiene que ver con la esclavitud, otro cambio. La esclavitud era normal, era una práctica normal generalizada. Y los esclavos carecían de protección legal. Los amos tenían poder absoluto sobre los esclavos, podían incluso matar su esclavo si les daba la gana o venderlo. Entonces, si un ciudadano rico era asesinado por uno de sus esclavos, la ley ordenaba que entonces todos los esclavos, sin importar si era mujer o niño, también fueran muertos, ¿verdad? Y con la llegada del cristianismo esto cambió, ¿verdad? Entonces la ética cristiana promovió la igualdad y dignidad de todos los seres humanos. Recuerden lo que dice Pablo, ¿verdad? Ya en Gálatas 3, ¿verdad? Que ya en Cristo no hay ni esclavo ni libre. No hay ni esclavo ni libre. Entonces los esclavos fueron considerados como personas con derechos. Implicaba que podían denunciar a sus amos cuando eran tratados cruelmente. Muy bien, entonces esto vamos a ir avanzando un poquito más rápido para ver el tema de los juegos de gladiadores, que también cambió. Ustedes recordarán que ser gladiador era algo glamoroso, ¿verdad? Porque un gladiador era una especie de guerrero que podía entretener al emperador y al populacho en la arena del Coliseo, ¿verdad? Se enfrentaban los gladiadores entre sí y ustedes ya han visto la película, ¿verdad? Gladiador, eso es muy real, ¿verdad? Entonces, de eso también llegó a cambiar, ¿verdad? Eso también cuando entró el cristianismo, influyendo a Roma, entonces eso cambia, porque la sociedad empieza a reflexionar sobre la inhumanidad de esos espectáculos y la necesidad de una cultura más pacífica. Se habla de un valiente, llamado Telémaco, ¿verdad? Que era un monje, saltó a la arena del Coliseo con la intención de poner fin a la violencia y, movido por su fe y su deseo de defender la dignidad humana, se interpuso entre los gladiadores en medio de la lucha de ellos. Y su valentía fue recibida con hostilidad por la multitud.
y por los organizadores del evento. Entonces Telémaco fue asesinado en el mismo lugar, derramando su sangre en defensa de una causa noble. Y aunque su muerte fue trágica, su sacrificio no fue en vano, porque a partir de ese momento la matanza de hombres para el placer de los espectadores en los juegos de gladiadores comenzó a disminuir gradualmente. Ahora, la alianza con el imperio trajo males. El primero de ellos es que entraron hombres mundanos en la iglesia. Entraron hombres mundanos, ¿verdad? No podemos dar ahorita muchos detalles porque se nos está acabando el tiempo, pero el hecho de que había plata para el que fuera líder religioso empezó, ¿verdad? Se convirtió como en algo, un atractivo para los hombres mundanos, sin principios. Y esto se convirtió en un deterioro de los principios y valores que siempre había caracterizado a la comunidad de los creyentes. Muy bien, otro efecto pernicioso es que se infiltraron ceremonias del paganismo, ¿verdad? Las antiguas fiestas paganas llegaron a ser adoptadas por la iglesia y se les cambió de nombre con enfoque cristiano. A partir del año 405 se comenzaron a colocar imágenes de santos y mártires en los templos, y estas imágenes empezaron a ser adoradas y veneradas por los fieles, ¿verdad? Entonces esto reflejó una influencia pagana en la concepción de la intercesión de los santos. Se comenzó a creer que los santos, que los que habían muerto siendo mártires, tenían poder para interceder ante la presencia de Dios para otorgar favores y milagros. Y ahí fue donde comenzó la adoración a la Virgen María, ¿verdad? Y sustituyó en gran medida la adoración, que vino a sustituir la adoración a las diosas paganas Venus y Diana. Y también ocurrió un cambio en la percepción de la Cena del Señor, ¿verdad? Que antes era un acto simbólico, pero con el tiempo se convirtió en un sacrificio en sí mismo, donde se creía que el pan y el vino tenían una transustanciación y se convertían realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esto refleja la influencia de los rituales paganos en la comprensión de la Cena del Señor. Y el rol del anciano o del obispo también cambió. Eran considerados como predicadores o líderes, pero con el tiempo llegaron a asumir una posición más sacerdotal, con mayor énfasis en la administración de sacramentos y rituales. Entonces, esto influyó, esto reflejó una estructura sacerdotal del paganismo. Esto fue influencia del paganismo. Muy bien. Pasamos ahora al tema del dominio del mundo, ¿verdad? Porque ahora la iglesia tenía poder político. Entonces el cristianismo ya no es el cristianismo que transforma al mundo, sino que el mundo transforma al cristianismo. La humildad y santidad de la época primitiva ahora era sustituida por el orgullo y la arrogancia entre los miembros de la iglesia, y había muchos cristianos. Aunque había cristianos de espíritu puro como Mónica, la mamá de Agustín, también había ministros fieles como Jerónimo y Juan Crisóstomo. También había una ola de mundanalidad que avanzó sobre muchos de los que profesaban ser discípulos del humilde Cristo. Y esta desviación de los principios originales de la iglesia cristiana se manifestó en una búsqueda de poder y riquezas de parte de algunos líderes y adopción de prácticas y costumbres paganas en el culto y en la vida cristiana. Y a medida que la iglesia se volvía más institucionalizada y vinculada al poder político, se alejaba de su misión espiritual de anunciar el mensaje de Cristo. A pesar de estas divisiones, o desviaciones más bien, hubo individuos y grupos dentro de la iglesia que mantenían viva la llama del verdadero cristianismo. Buscaban la santidad y la pureza en su relación con Dios y con los demás. Y estos remanentes fieles fueron ejemplos de resistencia y testimonio en medio de una iglesia que en muchos casos ya había perdido su camino. Y esta etapa de la historia de la iglesia nos enseña la importancia de mantenernos firmes en los valores y principios fundamentales
evitando caer en la complacencia y en la seducción de los valores mundanos. Y la jerarquía de la iglesia se convierte en una maquinaria política. La iglesia se convirtió en una institución débil, sometida a los dictados del gobierno, perdió su independencia, su capacidad para actuar de acuerdo a sus principios. En Occidente había una situación distinta. La iglesia gradualmente fue ganando poder y comenzó a usurpar el control y la autoridad del Estado. Eso fue en Roma. Y esta jerarquía eclesiástica corrupta se convirtió en una maquinaria política que dominaba a las naciones, en lugar de centrarse en la enseñanza y la práctica del verdadero cristianismo. Y la iglesia se preocupaba más por mantener y expandir su influencia política y acumular poder temporal. Y esta fusión forzada entre la iglesia y el Estado tuvo consecuencias negativas. Y en lugar de mantenerse separados, iglesia y Estado, la iglesia y Estado se contaminaron mutuamente y el cristianismo perdió su autenticidad y siguió comprometido por agendas políticas e intereses personales. Y la iglesia dejó de ser un vehículo para la propagación de la fe y se convirtió en herramienta de control político y social. Y estos hechos históricos destacan la importancia de mantener la separación entre iglesia y Estado. Muy bien, aquí estamos llegando ya al final. Tenemos una conclusión. Y ahí ya les puse a ustedes una lista de todos los saberes y le puse una respuesta a cada una de las preguntas por los saberes. Así que vamos a ir terminando aquí. Ya casi van a ser las 2. Les pregunto si hay alguno de ustedes que le gustaría hacer alguna pregunta. Un momento. Estoy aquí buscando el mouse que se me perdió. Vamos a dejar de compartir. Preguntas. Comentarios. Vamos a ver aquí. ¿A quién tenemos aquí? Ok, adelante, adelante. Hermano, creo que el estudio ha sido de gran bendición para nosotros. Realmente las mentes han quedado pobladas en cuanto a lo que es la iglesia de una manera muy general y de los tiempos antiguos, porque bueno, hay que saber la historia y realmente nosotros muchas cosas de estas no las sabíamos. Hemos quedado, por lo menos nuestro Rafa y yo estamos aquí abismados de tantas cosas que no sabíamos y que realmente hoy ya están en nuestras mentes. Tenemos que seguir profundizando para entonces tener un argumento para que él demande alguna razón de nosotros. Gracias, hermana. Gracias por lo que has dicho. Era muy importante. Le agradezco mucho su reconocimiento del provecho que ha tenido para usted. Eso nos estimula mucho a nosotros a seguir adelante en esta producción de materiales para edificarnos y conocer más las bases de nuestra fe. Muy bien, ¿algún otro? Gracias, hermano. ¿Algún otro? Carlos. Sí, dime, Humberto, adelante. Mira, realmente, bueno, decirte que tu exposición para mí ha sido magistral, pero a mí siempre me gusta quizás no agregar, pero al menos hacer un comentario que siempre abone. Carlos, yo creo que este edicto de Constantino, pues realmente tenemos que agradecer porque al menos se evitó la persecución de los cristianos. Pero que acuérdate que en todo lo que tú has expuesto, yo de ahí puedo recoger un par de cosas y acuérdate que abundó el dinero. Ya no hubo persecución. Entonces ya prácticamente todo mundo quería ser líder de la iglesia porque, hombre, habían prebendas y habían privilegios. Eso trajo como consecuencia, yo creo, y sin temor a equivocarme, el nacimiento de la iglesia tradicional. Yo no sé si lo puedo decir, de la iglesia católica romana, o sea, yo no debería decirlo, pero quizá pasó por la iglesia tradicional.
es exactamente de ahí, de ese edicto de Constantino, en donde se gesta y ahí estuvo el génesis de esta iglesia. Es correcto, man. Y de ahí ya dejó de ser iglesia correcta y para mí que se convirtió ya en una pluto iglesia, como cuando tenemos plutocracias, en donde son gobiernos gobernados por los millonarios. Entonces, ese es el comentario, Carlos, que yo quería decir. Una pluto iglesia, mano, exactamente. Es una pluto iglesia. Una iglesia de poderosos. Exactamente, exactamente. Ahí nace una iglesia así. Sí, sí. Bueno, gracias, hermano, gracias, hermano. Hermano, tu contribución es muy importante y usted sabe que la construcción del conocimiento se hace en comunión unos con otros. Entre todos, sí, señor. Sí, sí, hermano. O sea, yo soy de la filosofía pedagógica de que el profesor no tiene que saberlo todo. El profesor construye conocimiento junto en su relación con los estudiantes. Pero bueno. Dice un pedagogo brasileño que se llama Pablo Frei, parece que nadie aprende de nadie y que todos aprendemos de todos. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Elis, te veo muy callado. Hermano, Tenés mal sonido, Elis. Mal sonido. Lo siento. tuvimos la maravillosa oportunidad de estar debatiendo a medida que me daba la clase. Fue maravilloso. Algunos fueron nuevos, verdaderamente. Muy bien. Hermano Loki, ya puedes quitar la grabación. Y agradecer a la maravillosa, pero también hermano Chacón, que aportó. Lo siento, Elich, tenés muy mal sonido. Rocky, ya puedes terminar la grabación. No more recording.